Hay una región en Georgia donde hasta los Alpes envidiarían a las montañas. La tierra de la que regresas con un par de kilos de más y un par de recuerdos no tan buenos. Una tierra donde puede caer tanta nieve en plena primavera que no te deja ir. Parece que nos quedaremos aquí a vivir. Esta región tiene una rica historia y gente hospitalaria, un colorido increíble y, por supuesto, paisajes. Y como suele ocurrir con los lugares más hermosos, primero hay que llegar a esta tierra. Para ser sincero, hacía mucho tiempo que perdí la ilusión de volar, porque vuelo en avión con bastante frecuencia. Y esto ya no debería sorprenderme. Pero hoy he vuelto a sentir esa maravillosa sensación porque me espera un vuelo muy inusual. Lo inusual de este vuelo empieza por el hecho de que 2 horas y media antes de la salida, el pequeño aeropuerto de Nataktari es solo un vestíbulo vacío, una cafetería vacía y una pista de aterrizaje vacía. Se siente como si uno hubiera llegado a un museo abandonado, pero el hecho de que algún tipo de movimiento moderno aún tenga lugar en esta cápsula del tiempo de la aviación se revela en el horario de vuelos en la pared. Y mirad, hay avionetas modernas y pequeñas que están aquí estacionadas. Estos vuelos en avionetas son operados por una compañía con un nombre muy romántico, Vanilla Sky. Hablemos un poco sobre las particularidades de estos vuelos. En primer lugar, el billete cuesta solo $30, un precio irrisorio para viajar por casi toda Georgia. En segundo lugar, solo se permiten 15 kilos de equipaje por pasajero, incluyendo equipaje de mano. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante para estos vuelos, depende mucho del clima en el destino. Si hay nubes, lluvia o niebla, nadie vuela a ningún lugar. Y probablemente el billete se transfiera o se cancele por completo. Con reembolso, claro. Por lo que si planeas tu viaje a Svaneti con antelación, quizá no sea interesante depender de este vuelo, pero si tienes un par de días para caminar por Tiflis y extender el siguiente vuelo o cancelar tu viaje por completo, estás en probablemente la mejor opción para teletransportarte allí. 1 hora antes de la salida, un minibús recogió a los pasajeros desde Tiflis y los empleados aparecieron en los mostradores, quienes rápidamente hicieron un check imparcial según su lista. Luego, un control de seguridad muy rápido les permitió pasar directamente a la sección, pesar y escanear el equipaje, y a través de esa misma sección fueron directamente a la pista de aterrizaje, en la que, junto con los pilotos, quienes por cierto resultaron ser de la República Checa, se subieron a nuestro transporte. Aquí volaremos en este avión de lujo, sin números de asiento, claro. Y tomen asiento siguiendo el orden de la cola en vivo. Por cierto, hay asientos reservados para los pilotos. Tuve mucha suerte de que, al ver mi cámara, mi vecino me ofreciera un asiento junto a la ventana, ya que era su 4º vuelo de este tipo. Esto me dio la oportunidad de tomar fotos. Se lo agradezco porque hay mucho que fotografiar allí. Abróchense los cinturones que despegamos. El avión vuela tan bajo sobre la variada geografía de Georgia que tuve internet y navegación funcionando durante todo el vuelo. Hablando de navegación, vamos a Svaneti desde la región de Tiflis, una región de difícil acceso en el norte de Georgia, conocida por sus altas montañas y sus magníficas vistas, e incluso directamente desde la Portilla. Queridos pasajeros, a la derecha, bajo nuestra ala, se encuentra una imponente y hermosa montaña, Ushba, uno de los símbolos de Svaneti. Hablaremos de ella un poco más adelante en este vídeo. Con tanta belleza a bordo, los pasajeros se dividen en 2 categorías: los que no pueden apartar la vista de las ventanas ni soltar la cámara, aunque este no es ni de lejos su primer vuelo de este tipo. Y los que soñaron con algo más interesante hasta el aterrizaje en el aeropuerto de Mestia.
Simplemente el mejor vuelo que jamás podría imaginar. Lo que hace que este vuelo sea especialmente fantástico es que se necesitan más de 8 horas para llegar desde Tiflis en coche y el vuelo dura menos de 1 hora, en general por la salud de la aviación civil. Por cierto, nuestro equipaje se transportaba en la parte delantera del avión y en la parte de la cabina. Por lo tanto, lo descargamos nosotros mismos como en un minibús y nos dirigimos al aeropuerto de llegada. Y cabe mencionarlo, es al mismo tiempo el aeropuerto más pequeño y elegante en el que he estado. Al igual que otros edificios de Mestia, fue diseñado por un estudio de arquitectura alemán. Y de hecho, esa es toda la distribución del aeropuerto. Hay un par de puestos de trabajo y una sala de control en la torre, y un pequeño y elegante vestíbulo en la primera planta que funciona a la vez como sala de espera, oficina de ventas y terminal de llegadas. Este microaeropuerto opera solo unas pocas veces por semana, durante estos maravillosos vuelos desde Nataktari y Kutaisi. No tuve problemas con el alojamiento, porque justo en el avión conocí a chicos del VIP, que ya habían reservado su alojamiento, y pensé, ¿por qué no vivir allí? Esta es la casa de huéspedes Ketty Marjani, y que es una casa de huéspedes solo lo revela este cartel y unas pegatinas de TripAdvisor en las ventanas. Desde fuera es un típico patio georgiano con su propia casa y, por supuesto, el Mitsubishi Delica, que sigue siendo un coche georgiano muy popular. Y saltando de piedra en el patio imaginas que el barro que te rodea es lava y subes las desgastadas escaleras sin esperar en absoluto que tu impresión interior pueda cambiar drásticamente. Entras en la habitación y es muy decente. Hay una pared de piedra, todo está bellamente revestido de madera, la cama es cómoda, el baño es privado. Pero lo más importante, todo esto por $10 la noche. No sé si era un precio especial con motivo de la apertura de fronteras, pero esta es la mejor combinación de precio, comodidad y un toque de distinción. ¡Hola! ¿Por qué has venido? Claro, ya sé por qué. Venga, vamos. Sí, incluso a un perro de la zona le gusta visitar a un invitado. ¿Verdad que sí? Este buen chico es probablemente el mejor pitbull que he conocido. Entendimos el idioma con él el primer día y luego paseamos juntos por el barrio. Lo único es que este tipo necesita replantearse un poco su dieta. ¡Ay, madre mía! Y ni siquiera sé a quién hay que temer más en esta casa, si al pitbull o a un gato llamado Thomas. En la primera planta está la cocina, donde interactué principalmente con los dueños. Son totalmente coherentes con la descripción típica de los svanes. Son lacónidos pero muy hospitalarios. En varias ocasiones, por ejemplo, me llevaron a dar una vuelta por la ciudad. Y cuando empezaron a preparar el emblemático cachapuri con tashmijabi, una mezcla tradicional svan de patatas y queso, y me vieron con una cámara, me pidieron que documentara el proceso de elaboración de esta bomba de gluten. Sin duda fui a por ello. Y entonces, con un tono que no admitía rechazos, me sentaron a probarlo todo. Muy sabroso. Este no es un local comercial de Ucrania. Es totalmente diferente, ¿verdad? Makubi se conservó en el patio. Esta es una vivienda tradicional svaniana, pero por desgracia no había luz en su interior, pero así es como se ve desde dentro. Os lo mostraré más adelante. Y de repente apareció una terraza con vistas a la ciudad. Y para mí este lugar es la antítesis típica de la típica trampa para turistas, donde al parecer todo parece bueno y bonito al reservar, y al llegar todo dentro es normal. Y por cierto, todo en la ciudad es muy económico y auténtico, no solo durante la cuarentena. Creo que ha llegado el momento de hablar un poco de la ciudad en sí. A pesar de que solo viven aquí 2.000 personas, Mestia es considerada con razón la principal ciudad de Svaneti. Se encuentra a una altitud de 1.500 metros, por supuesto rodeada de hermosas montañas. Llegar aquí por tierra no es tarea fácil, por lo tanto nadie ha conquistado estas tierras históricamente. Por ello las tradiciones y la arquitectura se han conservado en su forma original. Los antiguos barrios de Mestia lucen realmente como en la Edad Media. Todas las murallas son de piedra y el camino está pavimentado con adoquines. En general muy auténtico. Otro detalle son las vacas.
Hay vacas por todas partes, nadie las toca ni las molesta. Es como un trocito de la India en el noroeste de Georgia. Esto, por cierto, no tiene nada que ver con el estatus especial de las vacas, además es una historia exclusivamente invernal. En verano las vacas pastan en los pastos de alta montaña, pero cuando hace frío no hay nada que hacer allí. Comen heno cosechado en Machuba hasta el verano y pastan en las carreteras. Al mismo tiempo, como contraste, justo al lado hay casas muy futuristas de los mismos arquitectos alemanes. Observad este departamento de policía. Y esto es la administración de la ciudad. El museo es muy pequeño, pero es muy rico. Su principal objetivo a través de todas estas exposiciones es mostrar que los esvanos no solo son una parte de Georgia. Es de hecho una nación independiente con sus propias tradiciones, cultura e idioma, como ninguna otra en el mundo. Sin embargo, la principal atracción o artefacto histórico de Svaneti no se encuentra en el museo, sino en las calles de la ciudad. Las torres de Svan, con el telón de fondo de las montañas, son la imagen distintiva de estas regiones. Estas estructuras de 20 a 30 metros de altura se construyeron en el primer milenio con piedras que caían de las montañas en avalanchas. Se instalaron en edificios residenciales para defenderse en caso de conflictos internos, ya que recordamos que los enemigos externos no llegaban fácilmente. Y así es como se organizan. La entrada se encuentra en el segundo piso y en el primer piso, donde las paredes son más gruesas, hay una sala de estar con una chimenea en el centro, donde la familia se encuentra a salvo. Encima hay un almacén de provisiones y en la cima una torre con aspilleras por donde se lanzaban piedras y se disparaba contra los sitiadores. Bueno, hay quien duda de esa estructura, pero sea como sea, hoy en día las torres se utilizan como almacén de provisiones, una especie de bodega, solo que en la parte superior. Y por supuesto como símbolo local y atracción turística. Muchas torres están cerradas durante la cuarentena, pero si buscas puedes encontrar una abierta donde puedes subir y admirar la puesta de sol. Por cierto, existe otra versión que afirma que, además de todo, las torres se usaban como faros. En caso de peligro, se enciende una hoguera en el piso superior y se avisa a los vecinos. Nos fuimos hasta un lugar donde probablemente sea una de las principales atracciones de Mestia y seguramente de todo Svaneti. Este edificio de aspecto típico con una torre svana es un museo del gran escalador Mikhail Kirgiani. Cada deporte tiene sus estrellas. El caso de Lionel Messi en el fútbol, Michael Jordan en el baloncesto, Michael Phelps en la natación, pero Mikhail Kirgiani en montañismo probablemente superó a todos ellos. Es el principal superhéroe local. Hay calles que llevan su nombre, se celebran conciertos conmemorativos en su memoria. De hecho, su cara fue convertida en un museo, donde uno de sus parientes lejanos, por cierto, también escalador, habla de todos sus logros de una forma contagiosa y estimulante. Se convirtió en campeón de la Unión Soviética 7 veces seguidas. ¿Eres tú en un país de 500 millones de personas uno de ellos? La competencia era, por supuesto, muy grande. Fue un fenómeno en el mundo del montañismo porque era un gran montañero y un gran escalador. Son cosas diferentes, lo sabes muy bien. El montañismo son alturas, grandes montañas, hielo, altura. Y la escalada en roca, carreras atléticas con intervalos para ver quién es más rápido. Bueno, suena como si Usain Bolt, por ejemplo, corrieran maratones al mismo nivel. En su momento e incluso ahora, los ascensos de Kirgiani eran algo irreal. Ruta de 10 días en 17 horas. Aquí hay escaladas magníficas que realizó. Hay muchas que no se han repetido hasta ahora.
En el propio museo se exhibe mucho sobre sus grandes ascensiones y por supuesto sobre la historia del alpinismo en aquellos años. Lo más interesante era el equipo rudimentario que usaban los escaladores entonces, a mediados del siglo XX. Nada olía a Gore-Tex ni a carbono, lo que hace que todos sus récords sean aún más sorprendentes. Por cierto, el propio Kerjiani consideraba que su mayor logro no era escalar, sino salvar a personas en las montañas. Mikhail Kerjiani tiene mucha experiencia como socorrista. Por eso fue el único atleta de la enorme Unión Soviética galardonado con la Medalla de Honor. Bajó un salto casi muerto de un camarada suyo desde 7.000 metros. Si alguien entiende esto o ha ido a la montaña, es muy difícil. Claro, es difícil, porque es casi imposible. Pero por desgracia su vida resultó ser muy corta. Con tan solo 37 años falleció en los Dolomitas durante una de sus ascensiones. De repente un desprendimiento de rocas rompió la cuerda y su compañero de expedición, por desgracia, no pudo ayudarle. Y en la pared de la torre de la casa Kerjiani cuelga la misma cuerda roja que se rompió por un desprendimiento de rocas en Italia y acabó con la vida del famoso Tigre de las Rocas. Por cierto, el Tigre de las Rocas es un apodo que le dieron los escaladores británicos por su agilidad sobrehumana. Y en la habitación de Kerjiani hay un cuadro que, según el artista, describe este apodo con la mayor precisión posible. Y hablando de habitaciones, en la planta baja del Museo Kerjiani se encuentra una vivienda tradicional Svan, donde vivieron a principios del siglo XX y antes. Por cierto, se cree que en aquella época entre la población pobre, los Svans de todo el mundo disfrutaban de las condiciones de vida más lujosas. En esos arcos había ganado, pero a través de la división vivía la gente. Este es el machuba que no pude mostraros en nuestra casa de huéspedes. La zona detrás de los arcos está destinada a las vacas y el resto del espacio es una sala de estar con una chimenea que desciende directamente del techo, en plan Elon Muskiani. No me acuerdo del nombre de esta silla, pero os lo dejaré por aquí abajo. Solo el cabeza de familia tenía derecho a sentarse. Por supuesto, tenemos exactamente la misma silla en nuestra casa de huéspedes. Volviendo al museo, el recorrido termina en la sala donde se exhiben los trofeos y muestras de agradecimiento enviadas a Tiger of the Rocks desde todo el mundo. En aquella época no había likes, repost ni donaciones, así que el respeto de los suscriptores se manifestaba sin más. Una visita al Museo Kerjiani es realmente muy interesante y te da la oportunidad de subir a algún lugar de la montaña. Pero siendo sincero, no soy el mejor alpinista ni escalador, así son las cosas. Y es bueno que cerca de Mestia haya hasta 2 estaciones de esquí para estos fines. La primera de ellas es Kats Valley. La cima de Kats Valley es visible desde cualquier punto de Mestia. De hecho, es una estación urbana. Este teleférico, que va prácticamente desde la ciudad, se inauguró hace solo un par de años y simplificó enormemente la logística para llegar a la estación. Y cerraremos el asunto financiero de inmediato. Los remontes son súper baratos en toda Georgia. Ya lo comenté en el vídeo sobre Gadauri. Operan en todos los centros turísticos del país y también en Svaneti respectivamente. Vale la pena subir sin equipo porque, en primer lugar, el telesilla ofrece una de las mejores vistas de toda Mestia. Y en segundo lugar, en la estación superior a 2.300 metros de altitud, te espera Zuruldi, el restaurante de montaña más alto de Georgia. De hecho, solo hay 2 telesillas y unas pocas pistas, pero la gente viene aquí principalmente para esquiar en el bosque. Y sin salirse del contexto del restaurante, el esquí en el bosque combina a la perfección con la salsa de nieve recién caída. En resumen, así es como se ve un día casi perfecto en Kats Valley.
¡Japón! ¡Esto es puro Japón! ¡Maldita sea! Aunque no he estado en Japón, quizá esta historia te suene de algo. ¡Esto sí que mola! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¡Vaya pasada! Y al final de un día casi perfecto nos dirigimos a Mestia para una cena bien merecida. Actualmente, durante la cuarentena, no hay muchos establecimientos abiertos en Mestia, pero entre los que permanecieron abiertos hay un par que puedo recomendar. Y al mismo tiempo varios platos georgianos que van más allá de la tradicional locura por la harina. Y nuestro primer establecimiento en el programa es Laila, en honor a una de esas montañas que rodean Mestia. Es acogedor, elegante y tiene un servicio espectacular. Ternera guisada en salsa de tomate. Y berenjenas con pasta de nueces. El segundo establecimiento es un pequeño bar con el encantador nombre de Buba. No estoy seguro de haber encontrado este lugar si no fuera por la selección tan limitada, pero tiene un ambiente increíble. El simpático camarero se mudó aquí desde Tbilisi con su familia. Bueno, el menú tiene precios escandalosamente bajos y recomiendo ensalada georgiana de autor con nueces. Y mi plato favorito de la cocina georgiana es el pollo en salsa de crema y ajo. Y uno de los platos tradicionales de Svanchizvari es una tortilla de maíz para chuparse los dedos con relleno de queso. Según la gloriosa tradición georgiana, quemaremos calorías haciendo snowboard. Y tenemos que conducir un poco hasta la segunda estación de Svaneti. El camino de Mestia a Tetnulli es muy bonito, pero bastante largo y difícil. Por lo tanto, los conductores locales piden un mínimo de 130 laris para viajar en ambas direcciones. Y tuve suerte de conocer a Igor y Sofía en Kachbala. Otros chicos del VIP alquilaron un coche en Tiflis y lo condujeron por Georgia con asiento trasero gratis. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te costó alquilar el coche? $500 al mes. Oye, es muy barato. Viviremos una aventura aparte con este coche, sobre lo cual, como dicen, hablaremos más adelante en el programa. Y ahora, el curso en Tetnulli. Esto es lo que necesitas saber sobre Tetnulli. La estación es muy pequeña en cuanto a remontes y pistas de esquí. Solo hay 4 remontes y muy pocas pistas, pero es muy montañosa. Es la tercera montaña más alta de Georgia. Por aquí esquiaremos. Esto es Tetnulli, a una altitud de unos 4.850 metros. Aquí se puede disfrutar del freeride de forma muy abierta y muy libre. Hay que tomar varias precauciones antes de embarcarse. Bueno, primero un sensor de avalanchas funcional y probado. Segundo, una sonda con una pala en la mochila. Y si es posible, la propia mochila con una almohada antialudes. Tercero, un lápiz labial higiénico para que el sol primaveral no te convierta en polvo. Y protector solar. En la estación inferior hay varias cafeterías con comida sabrosa y económica. Volveremos a ella a la vuelta. En la cima hay una cadena de 3 remontes, pero el tercero, después de nevadas o con mal tiempo, suele estar cerrado. Por cierto, los austriacos ayudaron a construir y desarrollar la estación. Y nunca escatimaron en asientos, uno de los remontes más cómodos que he visto. ¡Oye, qué suerte! El tercer remonte que sube a la cima ¡funciona! La cima de la estación está a 3.500 metros. Los mejores senderos y rutas de freeride parten de aquí. Y por supuesto, parapentistas con sus parapentes. Precioso.
No en vano el telesilla está cerrado la mayor parte del tiempo. La mayoría de las pistas que bajan son muy peligrosas por avalanchas. Por lo tanto, solo los freeriders más experimentados y en grupo escalan rutas difíciles. Nosotros, por otro lado, teníamos una ruta más conservadora que baja hasta el cuarto telesilla lateral. Y para demostrarlo utilizamos un género infalible. Ahí va, parece un desnivel. Chicos, la primera línea. Y lo mejor es que hoy en día, salvo nosotros, casi nadie usa esas rutas. Por lo tanto, era posible volver una y otra vez. Pasamos el descenso con cuidado. No entramos por el borde. Vamos a movernos un poco. ¡Y nos vamos! ¡Menuda nieve! ¡Vamos al segundo descenso! Vamos con cuidado, con cuidado. ¡Y el segundo descenso! Hace mucho fresco aquí. ¡Buah, chicos, menudo día! Menos mal que no me fui a casa. En general, el freeride en el desierto de Ted Nulli es una auténtica delicia. Es difícil plantearse una fotografía porque la cámara no captará tanta emoción. Y ahora os enseño la cafetería prometida. Y sí, esquiar a tanta altura influyó en el aire de la montaña, pero todo lo que probamos aquí fue simplemente increíble. Shashlik, que no es una especialidad georgiana en absoluto, y khachapuri de queso, que a su vez es una especialidad muy georgiana, y por supuesto, shawarma. No es por el sabor, pero probablemente esta es la mejor vista detrás de un puesto de shawarma que he visto jamás. Este no es un shawarma con vistas a las montañas, este es un shawarma con vistas a Uzba. Como dije al principio del vídeo, este es uno de los símbolos de Svaneti. Con un buen tiempo suele ser visible desde cualquier punto de Hats Valley, Ted Nulli o incluso de camino. La montaña es espectacular, dos cosas buenas por el precio de una. El padre de Mikhailo Kirgiani, por ejemplo, se hizo famoso por su primera ascensión, considerada en aquel entonces imposible a esta montaña. Pero el tiempo vuela y North Face lanzó recientemente un minifilm sobre cómo bajaron esquiando esta montaña. Sí, tenéis el enlace. Pero aún no somos adultos para subir a Uzba, por eso conducimos hasta Ted Nulli con vistas. Y volvemos a Mestia. Después de esta tecnulización solar me ardía la nariz como prácticamente cualquier cosa que intento cocinar. Así que hoy nos tomaremos un día libre de esquí. Os va a gustar. El camino que recorrimos durante 2 horas y media, de Mestia a Uzguli, es un montón de estrés tanto para el conductor como para el propio coche. A un lado hay rocas empinadas que a veces caen sobre el camino, y al otro lado un acantilado que desemboca a un río de montaña, que no tiene la pinta de ser muy estable. Bueno, el camino era relativamente liso, y llegamos a nuestro destino. Uzguli es una comunidad de 4 pueblos en las tierras altas de Svaneti. Con una altitud de 2.200 metros se considera uno de los asentamientos más altos de toda Europa. Pero más interesante es uno de los pueblos de Chazasi con sus singulares torres de Svan, incluido en la lista del patrimonio de la UNESCO. Lamentablemente no pudimos verlo de cerca porque todo estaba cubierto de nieve. Y aquí es mejor venir en verano cuando todo se debería ver así de verde. Pero no vinimos aquí solo para contemplar las torres nevadas de Uzguli.
Bueno, aquí tenéis Skara. La montaña más alta de Georgia debería ser visible por allí, pero según el pronóstico había nubosidad variable. Y parece que la situación no cambió. Me está fascinando este viaje a Georgia. Y descubrí que la montaña más alta no es Kazbek, sino Skara, con un pico de 5.200 metros. Y mientras esperamos a que aparezca entre las nubes, echemos un vistazo a otro lugar interesante de la región de Uzguli. Esta es una solitaria Torre Asvan, la iglesia de la Maria. Según una leyenda, la reina Tamara está enterrada bajo ella, una de las figuras más importantes de la historia de Georgia. Pero no pudimos entrar. Bueno, no importa porque mirad, se asomó entre las nubes. Buenas noticias. Skara por fin se abrió por completo. Y se ve increíble. Malas noticias. Ahora estamos desenterrando nuestro jeep con los guardias fronterizos porque se enterró solito. Voy a contaros esta vergüenza. Nos quedamos quietos esperando un claro, pero después de una hora nos dimos cuenta de que no nos esperaba nada. En sentido literal y figurado. Decidimos volver a casa, pero el jeep dijo que no, que ahí estaba a gusto. Las ruedas del todoterreno se hundieron traicioneramente en la nieve suelta y fue necesario desenterrarlas por todos los medios. Media hora languideciendo en la nieve con una tabla de snowboard no sirvió de mucho. Pero la moto de nieve de los guardias fronterizos locales se alzaba salvadora en el horizonte. Además de creer que había gente viva, aquí también trajeron una pala. Al final estuvimos más de media hora desenterrando, pero oye, mira el fondo de pantalla, qué chulo. No, pero por desgracia ni siquiera con una pala Svanetti quería dejarnos ir a ninguna parte. Un intento más. Probablemente nos quedaremos aquí para siempre. Ya te digo que de aquí no salimos. Y teníamos muchísimas ganas de pedir que nos dejaran pasar la noche, pero la salvación llegó de donde menos la esperábamos. Un segundo coche llegó para sacarnos. Menos mal que los georgianos son tan receptivos. ¡Oh, qué valientes! Se atrevieron a sacarnos de esta trampa. Por 50 laris. La población oficial de Uzguli es de unas 200 personas, y en invierno creo incluso menos, así que tuvimos mucha suerte de encontrar a este señor que aceptó trabajar de grúa. Y nosotros, aunque no a la primera, logramos salir de esta trampa de nieve. Una vez más, Didi Madlova, chicos. Teníamos que volver a casa antes del anochecer, para no conducir por el mismo camino a ciegas. Pero con semejante puesta de sol, la tentación de detenerse y volver a admirar las vistas de Uzguli es dolorosamente grande. Aún así, todas estas aventuras con atascos y todo esto no fueron en vano. Hizo posible tomar esta foto. Una vista de la Maria con el fondo de Skara. Esta es una de las principales perspectivas de postal de Svanetti, y me alegro mucho de haberla podido capturar a la vuelta, incluso con esa luz. De camino a casa vimos algunas personas más de la pequeña población de Uzguli, y entonces pensé, ¿sería capaz de soportar las duras condiciones de vida en unas regiones tan, aunque hermosas, remotas? No están mal las montañas, pero en el fondo soy un chico de ciudad. Según el pronóstico, la nubosidad de los próximos días será extremadamente variable, así que lamentablemente no podré salir en avión. Por lo tanto, llegaré a Tiflis combinando un minibús a Zugdidi y un tren de Zugdidi a Tiflis. Esta combinación me costará unos $10, es decir, un minibús costará $4 y un tren rápido unos $6. Y voy a compartiros la experiencia de un viaje económico por toda Georgia. Y es posible que esto ya esté publicado en Instagram, así que podéis suscribiros. Ya sabéis, para no perderos contenido en un futuro. En resumen, una historia puramente georgiana. Los hombres decidieron cruzar el paso en un Volkswagen normal. Y por supuesto todos los minibuses se atascaron.
Y ahora no sé si podré tomar el tren a Tiflis. Vamos que voy tarde. Pero el conductor del mismo minibús me llevará más lejos, hasta Tiflis. Por solo $6 más, porque el minibús iba a Tiflis y yo no lo sabía. En cuanto a Svaneti, esta es quizá, si no mi región favorita, sin duda una de las más populares de Georgia, y recomiendo venir aquí en cualquier época del año. Imaginaos lo bonito que será cuando todo florezca y se vuelva verde en verano. Aquí disfrutaréis de un agradable paseo por las montañas. No en vano, Mestia se considera uno de los centros de senderismo de Georgia. Sí, podéis venir en invierno, cuando hay 2 estaciones de esquí en funcionamiento y muchísimas opciones para esquiar. Me gustaría volver la próxima temporada con todo mi equipo de esquí e ir a lugares un poco menos accesibles. Lo contrario de Gudauri, que en su mayor parte vive a costa del turismo. Esta es una ciudad muy viva, real y auténtica. Sin duda la vais a disfrutar con su puro ambiente georgiano. Bueno, espero haber logrado transmitir al menos una parte de ese ambiente. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y como siempre, esta es mi voz nocturna en plena edición. Bueno, espero que haya valido la pena y por supuesto, no olvidaros de darle a me gusta y todos esos botones que tanto nos ayudan. Oye, también puedes suscribirte y compartir el vídeo. ¡Hasta pronto!